Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien, que Dios les bendiga ahí en sus casitas. Hoy vamos a tener una reflexión. Nosotras estamos haciendo y trabajando una serie este año y por hoy día vamos a hacer como un break para tener una reflexión con respecto a los tiempos que estamos viviendo, para que podamos hacer las cosas bien, reflexionar, encaminarnos bien en el Señor y bueno, luego vamos a retomar nuestra serie, es decir, desde la siguiente enseñanza, ¿ya? Vamos a abrir entonces la Biblia, por favor, abra la Biblia ahí en Isaías capítulo 26, hoy día vamos a estar reflexionando en Isaías, dice versículo 20 al 21. Y dice así, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Hoy día vamos a estar haciendo un análisis de Isaías capítulo 26, y le quiero compartir también la Nueva Traducción Viviente, que a mí me gusta mucho. El 26, entonces capítulo 26, el 20-21 dice así: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. El 21, miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados, los sacará a la vista de todos. Wow, cuando compartíamos este versículo con mi esposo, veíamos cómo esta porción de la palabra, esta parte, es tan real hoy día, en este mismo instante, hoy día que estamos en el año 2020, en el mes de marzo, cuán real es hoy día estas palabras tan tangibles, tan literales parecieran con respecto a lo que el Señor habla en su palabra. Pero hoy día no queremos dejar pasar este tiempo sin aclarar un poco todo lo que está ocurriendo con respecto, ¿verdad?, a nuestro alrededor, pero basados en la palabra de Dios.
vemos cómo Isaías habla acerca de esto que iba a ocurrir, acerca de lo que el Señor iba a hacer en la tierra con respecto al pecado, ¿verdad? De la humanidad, del mundo, y hoy día podríamos decir de todo el medio que nos rodea. No es secreto ni está oculto, ¿verdad? A los ojos de nadie, que hoy día esta generación y este año en el que vivimos es una de las etapas, de los años más difíciles que vivimos como iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la verdadera iglesia del Señor que está en esta tierra, que son todos los arrepentidos y todos los nacidos de nuevo. Esa es la verdadera iglesia del Señor, no es con letreros, no es con nombres, ni es por grupos sociales, ni es por países, sino que son todos los que se han arrepentido y todos los que han nacido de nuevo. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Y hoy día esta iglesia que el Señor tiene todavía sobre la tierra es la iglesia que sufre y que ve cuán grande, o sea, es hoy en día esta generación la más inmoral, la más afanada, la que tiene una mayor tecnología como nunca se había visto, y eso provoca y acrecenta todo el problema de pecado que hay. Hoy día ya no necesita la persona salir y ver para cometer pecado. Puede hacerlo desde su casa en un segundo, en un instante. A través de las redes sociales puede hacer mucho daño. A través de las redes sociales puede hasta engañar, dar falso testimonio, puede mentir, puede generar robos, puede destruir a una familia. Se pueden hacer muchas cosas hoy en día solo en un segundo. Eso ha provocado que siempre ha sido así, pero hoy más que nunca el pecado se ha multiplicado, ha acrecentado la maldad, y todo esto lo ha absorbido también la iglesia. Y muchos que son hijos, y hoy día voy a decir hijas de Dios, porque estoy dando esta enseñanza a ustedes, hermanas, a nuestra iglesia. Muchas mujeres engañadas en este tiempo por todo lo que conlleva a nuestro alrededor, el afán, los recursos que están, ¿verdad?, ahí a la disposición de cada quien, la tecnología, cómo han avanzado los tiempos, cómo surge nuestro entorno tan facilista aparentemente para obtener y hacer lo que uno quiera. Y ahí es donde está el desafío de nosotras de entender que nuestra vida no importa en el tiempo, en el año, en la época que vivamos, es de Cristo. Siempre ha sido así durante toda la historia. No importa lo que ha ocurrido en el entorno de cada familia, de cada mujer, el que es hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que se ha arrepentido, sabe que su vida le pertenece a Cristo. Yo voy a tratar de explicar y aclarar un poquito este versículo. Es impactante, es increíble leer cómo la Biblia habla de la situación que hoy en día estamos viviendo nosotras como iglesia. Ya se ha declarado un montón de divisiones en la familia, de divorcios. Decía un titular y salió en las noticias del porcentaje de divorcios que había aumentado a raíz de esta pandemia que está en el mundo. Porque esta pandemia provoca que muchos tengan que quedarse en sus casas, los maridos no salen a trabajar, y esto genera muchas problemáticas en el matrimonio. Porque qué triste ver que hay muchas mujeres que no toleran a sus esposos, que no toleran a sus hijos, y muchos esposos que no toleran a su esposa y que tampoco toleran a sus hijos. Varones, hombres que están acostumbrados a ser los proveedores, a hacer, ¿verdad?, y cumplir con esa labor, pero no están dispuestos a pagar el precio, el costo de lo que significa ser cabeza, el que guía el hogar, el que da el ejemplo, el que está ahí, ¿verdad? Como dice la palabra, que el varón es cabeza de la iglesia, como Cristo es cabeza del varón. Y a la mujer, tampoco la mujer está dispuesta, ¿verdad?, a entregar su vida al Señor de manera piadosa, de manera hogareña, en su casa, con sus hijos, instruyéndolos, preocupándose de su vida espiritual y de todo lo demás, su vida académica, sus necesidades físicas, emocionales. Cuán difícil y cuán complejo es hoy en día pedir eso al matrimonio, pedirle eso a la mujer. Muchas mujeres y muchos varones se han visto
confrontados de mala manera con la pandemia, pero más que con la pandemia y todo lo que significa, es con el hecho de estar en sus hogares cumpliendo su rol, estando con sus hijos, estando con su esposa. Y la esposa también. Hoy día se ve más que confrontada, más que preocupada o con temor de contagiarse, que sabemos que sí hay también ese temor. El mayor problema que tiene hoy la mujer es que a raíz de esto tiene que quedarse en el hogar. Tiene que quedarse en su casa. Tiene que quedarse, ser creativa. Como, ¿cuántas veces hemos estudiado la palabra en Proverbios 31, donde habla de cómo es la mujer sabia? Cómo es la mujer que teme a Dios. Y hemos visto nosotras cómo a través de la palabra vemos que la mujer virtuosa, ¿verdad? Esta mujer sabia está llena de creatividad, está llena de servicio, está llena de amor para con sus hijos, está llena de honor y respeto para con su marido. Es más, es tan virtuosa que todas sus capacidades alcanzan también para todo su alrededor, su familia, sus amigos, sus vecinos, el barrio donde está. Y cada vez que esta mujer habla proverbios, incluso sale de su casa con un propósito, para trabajar, para traer cosas para beneficio para su hogar. Que dice que ella trae el pan desde lejos, que ella va a hacer negocios, que ella trabaja, ¿verdad?, creativamente, pero siempre enfocado toda esta labor que ella hace a volver a su hogar con un propósito, con algo que va a impactar a la familia, que va a impactar a los hijos, que va a impactar el hogar y que lo va a beneficiar. Si usted después revísenlo en su casa, como dice que es esta mujer llena de virtud, de sabiduría. Pero esa mujer y lo que dice la palabra a veces está tan lejos de las mujeres de hoy en día. Y qué triste decirlo también de las que dicen ser hijas de Dios. Porque ¿cuánto cuesta hoy día quedarse en casa? Al abrigo, ¿verdad?, del hogar, con el esposo, cumplir su rol, estar preocupada de sus hijos. ¿Cuántas veces escuchamos, o yo he llegado a escuchar de muchas, ¿verdad? Aún a lo mejor son pensamientos de muchas de ustedes, de que no pueden estar en su hogar y que no trabajan por necesidad, sino que trabajan porque no pueden estar en su casa, porque la casa las agobia, porque la casa las estresa, porque no pueden tener esta convivencia, como dice la palabra, con su esposo en el hogar, y mucho menos pueden encargarse de sus hijos. ¿Cuánto o qué más tiene que ocurrir para que cada uno de nosotros entienda su rol y la responsabilidad que tiene delante del Señor, de hacer las cosas como Él lo ha establecido en su palabra? ¿Cuántas de ustedes, hermanas, y nosotras hemos analizado y hemos dicho, a lo mejor esto que ocurre, pucha, a lo mejor yo tengo también que hacer una reflexión? Y yo a eso las quiero enfocar hoy día. Más que hablar de tantas cosas que tenemos que hacer como, como mujeres, como cristianas, como esposas, sino que podamos volvernos, ¿verdad?, a Dios, pero de verdad, con el corazón en la mano, con conciencia, con sinceridad, con verdad, no con hipocresía. Porque mire, es fácil hablar y aparentar delante de los demás, pero Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón. Yo les compartí este versículo de Isaías, porque cuando lo leemos, uno se siente, tiene muchos sentimientos. Uno se siente primero impresionada, ¿verdad?, de lo que dice su palabra tan claro, donde dice: pueblo mío, ve, cierra tus puertas y escóndete por un momento. Son como las palabras del presidente, de los alcaldes. Vayan, por favor, y no salgan, quédense en sus casas, tal cual. Y la primera impresión que tiene uno es de asombro, de decir: wow, esto tiene que ver con lo que ocurre. Luego nos da a entender la palabra que el Señor es el que está haciendo esto. Dice: ve a tu casa, pueblo mío, dirigiéndose a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas,
y pon cerrojo a tus puertas, es decir, ciérralas. Escóndete por un breve tiempo, te está dando un tiempo, no va a ser para siempre. Y dice, hasta que haya pasado, dice la Nueva Traducción Viviente, el enojo del Señor, dando a entender que algo está haciendo el Señor y que mientras eso ocurre, usted quédese ahí tranquilita. Dice, miren, el Señor viene del cielo para castigar a la tierra por sus pecados. Y aquí yo quiero hacer un break. Primero, cuando escuchamos lo de arriba nos sorprendemos. Después uno como que medio se siente bien, ¿no? Dice, wow, el Señor me va a proteger, me dice que me quede ahí, que es breve. Esto me recuerda al pueblo de Israel. Cuando el Señor le dijo, ¿saben qué? Voy a destruir y voy a eliminar, voy a quitar a todos los primogénitos. Así que ustedes vayan y pongan sangre en los dinteles de las puertas para que cuando venga el ángel de la muerte pase de largo y no hiera a sus primogénitos. Y todo el pueblo de Dios obedeciendo a lo que tenía que hacer. Y dicen que la palabra cuenta que ocurrió eso sobre la tierra. Y que vino el Señor e hirió a todos los primogénitos de la tierra, excepto a los de su pueblo. Porque obedecieron la instrucción del Señor para que el ángel de la muerte pasara de largo. Y cuando vemos esto, inmediatamente, bueno, yo hacía una reflexión y pensaba en eso. Y uno dice, wow, el Señor, ¿cierto? Es algo temerario, es difícil lo que está ocurriendo. Pero uno a su corazón, ¿verdad? Le quiere hacer sentir que Dios está con nosotros, que nos protege, que Él tiene cuidado de sus hijos. Y déjeme decirle esto, sin duda. O sea, sin duda, Dios tiene cuidado de nosotras, sus hijas, sus hijos, su pueblo, nuestros hijos, todos los que están a nuestro alrededor, al abrigo de nuestro hogar. Sin duda que eso ocurre. Pero el Señor dice que Él viene a castigar a la gente de la tierra por sus pecados. Y yo le decía que aquí hay que hacer un break, hay que hacer un alto. Cuando la Biblia enseña acerca y siempre habla de pecado. Porque es bonito sentirse como que Dios, ¿verdad?, nos instruye y sabemos un poco lo que está pasando y Dios nos da como la técnica, por decirlo así, para salir adelante en medio de esta situación. Pero es necesario, hermanos, que nosotros hagamos un alto y que donde dice que Él viene y que ya el Señor no quiere nada con el pecado y que todo lo que habla acerca del pecado. Los primeros que deben hacer un break ahí y parar, ¿sabe quiénes somos? Nosotras, nosotros, su iglesia, su pueblo, sus hijas, ustedes, cada una. Analizar. Porque todos a veces tenemos una actitud de, ay, sí, es que el mundo está tan malo, hay tanto pecado, por eso el Señor, tenemos que predicar para que la gente deje de pecar y se arrepienta. Hoy mi hermana, mi prima, mi amiga son tan pecadores, están sumidos en los vicios. Debemos de predicar para que esto se acabe y Dios nos ayude. Pero déjeme decirle, hermanas, está bien ese discurso. Sí, no es malo. Pero le digo algo, antes de ese discurso hay otro, y es este. Arrepiéntase primero usted. Arrepiéntase cada una. El juicio del Señor es primero para su pueblo. El juicio del Señor siempre va a ser primero para su iglesia. En este caso, el juicio del Señor, ¿sabe para quién es primero? Para nosotras, para ustedes, para cada una de ustedes que está ahí mirando, sentada, confundida. No se confunda. Esto es bien simple. Cada una de ustedes tiene que hacer un análisis de su vida y arrepentirse. A lo mejor usted me puede decir, ¿y de qué me voy a arrepentir, pastora? Ya dejé los vicios, ya dejé de robar, dejé de mentir, dejé de hacer, sí, cosas generales, pero le digo algo, nosotras, sus hijas, ¿cómo cree usted que nos vamos a conformar con eso? Con las migajas para Dios. Dios quiere más de nosotras, de sus hijas, de su pueblo. No basta con eso. Dios quiere continuar el pulimiento de nuestra vida. Él quiere dejarnos como corresponde. La Biblia dice que el Señor va a venir por su iglesia.
Él dice que va a sacar a su iglesia de esta tierra. Y el Señor dice que Él viene por una iglesia, por una novia hermosa, bien ataviada, perfecta. Y dice que esta novia se va a vestir y que debe ser gloriosa, dice sin mancha, sin arruga. ¿Cómo cree usted que vamos a sacar esas manchas, esas arrugas? Para nosotras, ustedes, cada una que ha estado a los pies del Señor, tienen responsabilidad porque ustedes reciben la palabra. Los del mundo no conocen, son ignorantes, pero ustedes, cada una, ¿cuánto tiempo a los pies del Señor aprendiendo? Respeta a tu marido. Mujer, sométete a tu marido, sujétate a él, preocúpate de tus hijos, tú eres la responsable, no tu mamá, no tu tía, no tu abuelita, no el jardín, no el colegio. El colegio no es guardería. ¿Cuánto el Señor ha estado hablando a cada una de nosotras de lo que tenemos que hacer? De que tenemos que congregarnos fielmente, de que tenemos que ser fieles hasta el fin, dice, perseverar hasta el último. Cada una de ustedes no se puede quejar por falta de palabra o que no sabe, porque con mi esposo somos testigos cómo nosotros enseñamos el Evangelio y muchos se enojan porque quieren hacer las cosas a su manera, pero nosotros enseñamos con verdad. Con respecto a ustedes, hermanas, ninguna se le ha enseñado que ande por ahí haciendo una vida opuesta a Cristo. Al contrario, les enseñamos que estén al pie, al abrigo de su hogar, ahí, hogareñas. A veces no se dice tanto, porque algunas hay que como que, tratar de decirle, bueno, haga esto, pero, ¿cierto? Porque se enojan, pero ahí estamos. Ahí estamos, realmente. Han sido mujeres fieles, han sido mujeres de esas, ¿verdad? Que no tiene el Señor nada que decir. ¿Cuántas de ustedes han recibido la palabra de cosas que tienen que hacer, de cosas que tienen que dejar y siguen envueltas en las banalidades del mundo, en los afanes, buscando dinero, ocupando el lugar de su esposo, usurpando el lugar de él, haciendo lo que no tienen que hacer? Sus hijos sufren y pasan calamidad porque ninguna de ustedes, muchas, prefieren tener una vida más ostentosa, con más lujos, con más cosas. Porque ese es el argumento, es que no nos alcanza, pero no le alcanza ¿para qué? ¿Para renovar el auto? ¿Para vivir en el barrio que usted quiere? ¿Para cumplir los proyectos que usted quiere? ¿Cuántas veces el Señor hablando a las mujeres cómo deben de comportarse, cómo deben de ser, si hasta a veces el vestuario no lo corregimos? Nos enseña la palabra cómo debemos de ser, vestirnos decorosamente, cómo debemos de tener cuidado, ¿verdad? Cómo andamos. Y a veces, sí, esto no es nada. Y no obedecemos nada, ni una pequeña instrucción. Obedecemos a medias lo que queremos, lo que nos conviene. A veces llegamos y hablamos y se nos hace fácil decir, hoy día no voy a ir. No, es que es muy lejos. No, es que hay problemas. No, que estoy enferma. No, que tengo tos. Estoy cansada. No, que estoy enojada. No, la verdad no quiero. Y mira, ahora ninguna puede ir y congregarse. Ninguna puede estar aunque quisiera. El Señor en su palabra, le voy a decir esto, yo enumero estas cosas porque somos mujeres, pero el Señor en su palabra, el juicio que el Señor hace, primero es para su iglesia, primero es para su casa y por supuesto que para los demás, porque el Señor llama, ¿verdad? A todos, dice su palabra, porque de tal manera en Juan 3:16 amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todos, pero primeramente para su pueblo, para sus hijos, porque hermanas, no podemos seguir así, buscando a Dios a medias, sirviendo a Dios a medias, haciendo las cosas como creemos que tienen que ser, obedeciendo en parte, obedeciendo un pedacito, pero no haciendo lo que dice su palabra. Debemos de tomar nuestro camino, pero a la luz de su palabra. Qué bonito este versículo, qué hermoso, y lo tomamos y yo se lo quería explicar. Claro que el Señor, mire, es el que le dice a su pueblo, ve, escóndete por un momento, escóndete por un momento. El Señor lo está diciendo, claro que sí, aquí su palabra es clara,
Él lo dice. Dice, ve a tu casa, pueblo mío. ¿Quién es su pueblo? Nosotras, sus hijas. Nos cuesta, rebelde, un poco desobediente, un poco rebelde, pero sus hijas. Dice, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo de nuestro Señor. Claro que sí, es para nosotras. Pero cuando yo voy y pongo el cerrojo y me escondo por un momento, yo debo de sentarme y hacer un análisis de lo que he estado haciendo, de cómo lo he estado haciendo. Tengo que tener una actitud de arrepentimiento. ¿Cómo pretendemos nosotras pensar que el Señor, su evangelio es de arrepentimiento para que nadie se pierda, todos, el mundo a nuestro alrededor, y nosotros? ¿Y nosotras? Acuérdense, por eso Pablo decía, yo le predico a tantos, yo estoy parafraseando, yo predicando el evangelio del Señor, haciendo tantas cosas, y él hacía un análisis y decía, no vaya a venir yo a ser reprobado. Después que yo prediqué el evangelio, le enseñé a muchos, a otros. Debemos de tener ese temor del Señor, de pensar que sí, el Señor quiere que todos se arrepientan, sí hay que predicar el evangelio, sí hay que dar buen testimonio, sí hay que seguir fieles y todo eso. Claro que sí, pero yo soy la primera, ustedes son las primeras que deben hacer un análisis de cómo están haciendo las cosas. Deben, hermanas, arrepentirse de sus faltas de respeto. Deben arrepentirse de su infidelidad. Deben arrepentirse de su orgullo, de su arrogancia, de ser déspotas. La que dice, no, yo no, ya lo es. Con cuántas quejas a veces anduvimos, ¿verdad? Hace poquitas semanas atrás, de cómo se hacen las cosas, de qué las dice, de qué las ordena, ¿de dónde, hermana? ¿De dónde? Debemos de ser humildes de corazón, no debemos de cuestionar eso. Hay otras que también se sienten súper tristes, la hirieron, la lastimaron. ¿De dónde? Eso también es un tipo de orgullo. El que es humilde en su corazón sabe que no cuestiona nada. Y no se trata de que nos pasen a llevar o ser así como robot, sino que no cuestiona nada. ¿Pero sabe por qué? Porque entiende que todo lo que se hace viene de Dios. Porque entiende que las personas que están en la iglesia son puestas por Dios. Porque confía en Dios, porque tiene fe, porque paga el precio, porque sabe lo que es negarse, porque sabe esperar a que vengan los frutos, a que pase el tiempo para ver los frutos. Tampoco se siente víctima ni que está triste, que la trataron mal, que la ignoraron, que no la hablaron. ¿Sabe por qué? Porque sabe lo que vale. Porque sabe que Cristo pagó un precio de sangre. Y no necesita hacerse como que es pobrecita o la víctima, porque es una mujer valerosa, humilde pero valerosa. Y entiende que el Señor al que ama disciplina y corrige al que tiene por hijo. Tantas cosas, por enumerar algunas, hermanas, han pasado y vivimos cada día y nos sentimos que estamos bien y ni siquiera tenemos una actitud de arrepentimiento o de decirle al de al lado, al hermano, o cuando hemos fallado, perdón, me equivoqué, no sabía, estaba mal. No se trata de que andemos tampoco pidiendo perdón a derecha, a izquierda. Pero hay algunas cosas que tenemos que hacer, hay algunas actitudes que debemos de tomar, hay conductas que debemos de corregir y arrepentirnos, hermanas, arrepentirnos de cómo hemos hecho las cosas, de cómo nos hemos conducido en nuestro hogar, con nuestro esposo, en la iglesia, cómo hemos hecho todas estas cosas. Debemos de reflexionar y nadie puede decir, no, yo lo he hecho súper bien. Porque bien que saben, hermanas, y sabemos que hay errores, y unos graves, el orgullo, la arrogancia, la falta de sujeción, el querer llevar la batuta, como se dice, ir por delante, pasar a llevar lo que sea, no respetamos, no preguntamos, no tenemos una actitud humilde. También hemos sido egoístas, mezquinos, no solo nosotros en nuestro corazón, sino que además con nuestro alrededor, con la iglesia. Imagínense cómo hay dos tipos de iglesias, las que hablan de prosperidad,
que es atroz, ¿verdad? Las cantidades de dinero que mencionan. Y la otra iglesia, ¿verdad? Que tenemos que andar diciendo, ¿verdad? Lo que hay que hacer cuando cada uno sabe su responsabilidad, de que tiene que dar, de que tiene que sustentar la obra, de que no tiene que ser egoísta, de que si quiere que avanzar en su vida económica y que Dios lo bendiga, tiene que dar, no hay otra manera. Pero ¿dar para qué? Para que la obra avance. Imagínense, ¿cuánto más ahora? El que es egoísta, mezquino, le va a costar dar. Porque va a decir, yo ni siquiera estoy ahí. Pero la obra de Dios continúa. Y con todos nosotros. Debemos entonces hacer un análisis, hermanas, de cómo nos hemos conducido, cómo hemos hecho las cosas, cómo las estamos haciendo. Algunas de ustedes, aparte de pensar a lo mejor no, que esto lo hizo el diablo, no, si esto viene de Dios. Otros dicen, no, es que es por el pecado, es que es por el mundo que está tan malo. Otros dicen, no, que el Señor ya viene. Muchas cosas. Pero ¿quién de verdad, y yo digo de ustedes, de nosotras, ha llegado y ha dicho, ¿y si yo soy culpable? Claro, eso es más detallista, ¿no? No vamos a pensar que por una persona Dios va a hacer todo, pero digo, si cada uno reflexionara, ¿verdad? Su iglesia del Señor, la iglesia de Él, sus hijos, es detallista, pero todos juntos somos muchos. Es un gran detalle que la iglesia considere que ha estado mal, que se ha equivocado. Y como les digo, yo no hablo de la iglesia así, la iglesia. Hablo de los verdaderos, de los que se arrepintieron, de los que nacieron de nuevo. Porque a lo mejor muchos de ustedes pueden ver iglesias y nombres de iglesias y decir, pero mire, estos no se han arrepentido. Claro, ellos siguen en sus caminos como siempre lo han hecho. Pero yo estoy hablando de sus hijos, de los arrepentidos, nacidos de nuevo, y lo repito por tercera vez. Yo me considero eso. ¿Usted se considera su hija que un día se arrepintió, que nació de nuevo? Ya, todos las que consideren eso, ese es el pueblo de Dios. Esos son ustedes. Cada uno arrepentirse, reconocer que tomaron la iglesia del Señor a medias, que jugaron, que hicieron lo que quisieron. Mire, si ya que podríamos, ¿verdad?, esperar. Si no nos arrepentimos ahora, ¿qué esperamos que ocurra? ¿Qué va a suceder? Mira, en medio de todo esto que ocurre, de esta pandemia y de este problema, el Señor es misericordioso, y le voy a decir por qué. Mire, el Señor pudiera haber venido hoy por su iglesia y sacar a los verdaderos. Pero ¿sabe qué? En vez del Señor venir y tomar a su iglesia, como está escrito en la palabra, esta pandemia, esta crisis social y todo lo que veníamos arrastrando, ¿sabe lo que es? Una oportunidad para arrepentirse, para enmendar los caminos, para hacer las cosas bien. No importa lo que usted vea a su alrededor, la que tiene que arrepentirse es usted. Es la que tiene que cambiar, es la que tiene que corregir sus acciones, no los demás. Dios se encargará del resto. Y junto con eso predicar a todos los que más podamos. Pero si usted no se arrepiente, ¿cómo va a predicar? ¿Qué va a predicar? ¿Qué va a decir? Ordene primero su casa, ordene su vida matrimonial, ordene a sus hijos. Cuídelos, encárguese de ellos. Renuncie a los afanes y las cosas vanas de esta vida y cumpla su rol de una vez por todas. Nosotros como iglesia hacemos tan poco, no podemos sacar adelante a sus hijos. Las que tienen que sacar adelante a sus hijos son ustedes, cada una de ustedes, mis hermanas. Y son las que tienen ese efecto en ellos. Aunque usted diga, mi mamá es muy buena, y le creo, porque conozco a muchas de sus mamás, son maravillosas. Pero ellas son las mamás de ustedes y ustedes las de sus hijos. El Señor le da hijos a un matrimonio, le da hijos a una mujer. ¿Por qué el Señor se los daría para que otros los cuiden? Se los da a ustedes, es su responsabilidad de cada una. Eso es lo básico por lo que tienen que empezar para ordenar sus vidas. Con sus esposos. ¿Qué le cuesta a la mujer sujetarse? ¿Qué le cuesta a la mujer respetar? ¡Qué difícil!
Nosotros sabemos el Génesis, que es por el pecado de Eva, pero lo sabemos para aprender, para no ser ignorantes, para que oremos a Dios en esa dirección y le pidamos que nos ayude, pero no es una justificación para seguir viviendo de esa manera. De todo corazón, mi hermana, deseo que su casa, que su hogar no esté en las estadísticas de las que habla la televisión y las redes sociales, que hasta hacen memes y chistes, dando a entender que el matrimonio no puede estar junto, porque la mujer y el hombre juntos no funcionan. El hombre tiene que estar todo el día en la calle, la mujer en su oficina o en su trabajo o en su casa. Y los hijos también lejos, con jornadas extensas. Porque así funciona. Eso dan a entender. Por eso se ríen y cuentan chistes, como diciendo que el hombre no soporta a la mujer y la mujer al hombre. Espero que así no sea su hogar, y si es así, déjeme decirle que terminando esto usted tiene que doblar sus rodillas. Y ojalá su esposo con usted, bueno, con la ayuda de Dios, su esposo con usted. Doblar sus rodillas y decir, nosotros no queremos vivir de esta manera y darle ese ejemplo a nuestros hijos. Nosotros queremos ser diferentes y arrepentirse de cómo han sacado adelante su hogar de mala manera, con una apariencia delante de los demás o en la iglesia o todo lo que se hace, pero no es así. Dios sabe todas las cosas y Él está mirando siempre. Ahí estamos aprendiendo los domingos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Los que pensaban que llega cuando se juntan 2 o 3, porque hay unos versículos que desvían algunos y dicen, donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. No, ese versículo tiene otro contexto. No es para explicar eso. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios. Estando solos en nuestro hogar, cuando usted está en su cuarto, en su trabajo, cuando usted cree que está más sola y solo que nadie, ahí está el Espíritu de Dios. Porque el Señor prometió que Él se iría y mandaría al Consolador. Es lo que venimos estudiando los domingos. Ese Consolador, ¿dónde cree? Que descendió en la iglesia, que descendió en un grupo, pero cuando el grupo se desarma, el Espíritu se va. No es así. El Espíritu de Dios, el Consolador, que cada uno de nosotros recibimos, tenemos, andamos con Él, nos movemos con Él, ahí está. A menos que una persona, una mujer sea tan falta de Dios, que el Espíritu en verdad no lo tenga. Pero los que nos hemos arrepentido y Dios nos ha hecho sus hijos, tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, en nuestros corazones. Ahí está. Bueno, si quiere aprender más de esto, tiene una serie que estamos trabajando los domingos, haciendo, así que aprenda más de eso. Pero déjeme decirle que el matrimonio debe arrepentirse de cómo está llevando las cosas. No debe hacer las cosas por cumplir, por ser visto o para quedar bien. Ustedes necesitan de Dios en su matrimonio, en su hogar, en su casa. Imagínense lo que está ocurriendo. Yo creo que la mayoría de ustedes conoce cómo es la historia de la iglesia primitiva. Después que vino el Espíritu de Dios, dice que descendió en el aposento alto, que habían 120 reunidos. Dice su palabra que descendió, que fueron, ¿verdad?, llenos del Espíritu, que empezaron a predicar. Y que esos días añadieron a la iglesia más de 3,000 personas. Pedro predicó y se añadieron una cantidad impensable a la iglesia ese día. Pero el Señor les había dicho que le iba a dar poder, que iba a descender el poder de Dios, que era el Espíritu Santo, para que ellos fueran y predicaran el Evangelio. Le dijo, ustedes van a ir, una vez que descienda el Espíritu de Dios sobre ustedes, van a ir y van a predicar el Evangelio a toda criatura, en toda la tierra, desde lo más cercano hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabe lo que hizo la iglesia? No lo hizo. Recibió el Espíritu de Dios, Pedro predicó, se añadieron a la iglesia muchos y la iglesia se quedó en Jerusalén. La iglesia se quedó en Jerusalén. Y el Señor envió la persecución, o comenzó la persecución. ¿Por qué Dios permitió esta persecución? Fue la única manera de que la iglesia cumpliera el mandato que el Señor le había dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, hasta la última de la tierra. Fue la única manera. Con la persecución se dispersaron, empezaron a arrancar porque eran perseguidos. Ahí fue lleno de mártires la historia de la iglesia del Señor, los que murieron por su causa.
tuvieron el poder del Espíritu de Dios para resistir. Pero eso provocó también que el Evangelio se extendiera. Y parte de esa extensión, mire, aquí estamos nosotras. Aquí estamos. Pero vemos cómo al pueblo de Dios le cuesta obedecer lo que Dios le dice que haga. Y el Señor tiene, ¿verdad?, sus maneras para guiar a su iglesia. Yo le digo esto porque ¿cuánto necesita el pueblo de Dios a entender que tienen que buscar a Dios de manera personal, cada uno en su casa? ¿Cuánto le cuesta al pueblo de Dios entender que el hombre es varón de la familia, no el pastor, no el que tiene un título, no el que tiene un nombre, sino cada varón es cabeza de su hogar y él es el responsable de la vida espiritual de los que están en su casa? Ahora, a raíz de esto, están todos en sus casas. Cada varón debe ser responsable de guiar a su esposa, a sus hijos en un devocional, a orar, a buscar de Dios, a aprender juntos. Fíjese, ahora tiene que hacerlo sí o sí, aunque no faltará el rebelde que diga yo no sé. Bueno, aprenda y hágalo. Miren lo que tiene que pasar para que las mujeres dejen de trabajar y se queden en sus casas cuidando a sus hijos. Ahora la que se estresa, la que no soportaba estar al lado de sus hijos, eran muy estresantes. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Dónde va a arrancar? ¿Dónde va a ir? ¿Quién le va a dar trabajo? ¿No? Mire, este es el trabajo que usted tiene. Hoy día queda contratada para cuidar a sus hijos, su jefe, Dios. Obedezca la palabra de Dios, hermanos, para que Dios tenga compasión primero de nosotros y luego de los que nos rodean. Debemos entender la palabra de Dios. Mire qué hermosos versículos. Yo lo encontré hermoso, pero haciendo un análisis, qué bueno. Uno entiende que esto tiene la hermosa verdad, parte en que Dios le habla al pueblo para protegerlo, pero está en la otra parte. Mire, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. Eso, hermanas, las incluye. Atentas ahí, deberían subrayar eso. Pecado de ustedes, el pecado nuestro, el pecado de la iglesia, el pecado del pueblo de Dios, el juicio del Señor primero sobre su casa. La tierra, dice, no seguirá escondiendo a los asesinados, los sacará a la vista de todos. ¡Wow! Vean las noticias. Cómo sacaban los cuerpos, cómo salían los camiones de los militares con cajones, porque no da abasto el sistema que tenía el país para los que fallecían. Y así en muchas partes del mundo. Debemos entender y hacer un análisis. Qué bonito sería quedarnos con esto. Hoy me voy a esconder ya. El Señor me dijo, tengo que quedarme en casa. Es de parte del Señor y Él me guardará. Sí, claro que sí. Dios es tan bueno que Él está para guardarnos, pero arrepiéntase, como dice aquí. Repito, el juicio de Dios primero para su casa. El juicio de Dios primero para su casa. ¿Cuántos debemos de enmendar nuestro camino, de arrepentirnos, de encauzarnos, dejar el orgullo, la arrogancia, de tener un corazón enseñable de verdad, de tener respeto por Dios, honor de verdad, de tener alabanza, honor y adoración por Dios de verdad, de tener respeto por las autoridades que Dios ha puesto, por los pastores, tener respeto, también honrarlos, obedecer de verdad. No puro hablar, sino hacer. Mire, nosotras hicimos una serie completa de Jonás. Está esta hermosa palabra, ¿verdad?, donde el Señor habla de protección, le habla del pecado que hay sobre la tierra. Ya aclaramos, ¿verdad?, que los primeros que debemos de arrepentirnos somos nosotros. Acuérdese usted de Jonás. Mire, el Señor le dijo, haz esto, y él no quiso, lo tiró. Imagínense, un pez. Mientras él se encaminaba, ¿verdad?, a lo que tenía que hacer, todo su alrededor sufrió calamidad. Y nadie sabía de dónde era. Nadie sabía por qué ocurría eso. Pero él bien que sabía. Ahora le digo yo, qué hermosa esta palabra. Hermosa. Tomémosla. No olvidemos el arrepentimiento. Pero le digo algo. No vayan a ver por ahí algunas de ustedes que sean Jonases. Muchas Jonás.
que hacen lo que no tienen que hacer, que están donde no tienen que estar, que son indiferentes como no deberían de serlo. Mire, toda la palabra nos enseña y nos muestra este camino y nos guía hacia el arrepentimiento. Arrepiéntanse, hermanas. Yo también hacía un análisis de cómo terminamos hace poco la serie de finanzas sanas. Le voy a decir esto. Todos lo dicen, pero a lo mejor lo decimos nosotros, ¿verdad? Para que usted esté atento, atenta. Este problema que estamos viviendo es complejo, es grande. Nadie puede decir en qué va a acabar, pero una cosa sí le voy a decir. Esto va a acabar, como dice la palabra, ¿no? Dice que por un tiempo. Acuérdense que el tiempo de Dios no es el de nosotros. La Biblia dice breve tiempo. Usted sabe que el tiempo de Dios es muy distinto. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque una vez que esto termine, se viene otro problema grave, que es la economía. Van a haber problemas graves. No podemos decir ni compararlos con nada, hay que esperar. Pero ¿sabe por qué se lo comento? Porque hacíamos un análisis con mi esposo y comentábamos y yo le decía, oh, cómo el Señor es bueno, hablando antes de tiempo, hablando a tiempo y después de tiempo. En este caso antes de tiempo o a tiempo, bueno, cada quien sabe, donde no solo se hablaba para que ofrendemos, para que demos, sino que hablamos del ahorro, hablamos de guardar, hablamos de conducirnos bien, de administrar bien. Fíjese, la palabra, ¿verdad? Hablando, anticipando muchas cosas. Este es un tiempo en que ustedes y cada uno de nosotros y su iglesia, su pueblo en general se arrepienta, ordene sus caminos, pero también es un tiempo para ordenar todo. Porque vendrán tiempos difíciles y nosotros debemos de estar preparados. Y Dios cuenta con que ustedes hagan las cosas bien, cada uno de nosotros, para que podamos sacar adelante su iglesia en medio de este tiempo. Y Dios nos quiere usar a nosotros. Así que también ordene sus finanzas. Ahorre. No haga cosas que no debe de hacer. Sea prudente. Espere. Tenga paciencia. Y esfuércese. Y no olvide la iglesia de Dios. Usted tiene que velar por usted, por su economía, pero también acuérdese de la iglesia del Señor para que podamos seguir adelante, avanzando y caminando. Vendrán tiempos difíciles, sí, pero en su palabra está cómo debemos de conducirnos. Eche mano a todo lo que ha aprendido y tómese ahora de eso y por la fe y en el nombre de Jesús y avance, pero primero arrepiéntase, ordene sus caminos. No vaya a ser usted como Jonás, que está donde no tiene que estar, que hace lo que no tiene que hacer, que va donde no tiene que ir. Además, con un corazón rebelde, arrogante, orgulloso. Póngase humilde, ríndase y deje de lado las cosas que le estorban para que usted pueda avanzar y Dios haga la obra en usted. Es necesario, mis hermanas. Y para terminar, le quiero responder una pregunta. Bueno, yo creo que ya lo tiene claro, pero para que quede clarísimo. Entre los pastores ya es un hecho, ¿verdad? Esta pregunta que todos se hacen, ya tenemos la respuesta. Muchos dicen, ¿por qué pasó esto? ¿De dónde viene esto? ¿Lo mandó el diablo? ¿Nos está zarandeando? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Por culpa de tal, de cual, del pecado de aquí, de allá. No, hermanos. Mire, le voy a decir algo. Esto viene de Dios. Muchos pastores concluimos eso. Esta pandemia y todo lo que está pasando, no lo olvide, esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Porque Él es tan bueno que sabe, ¿verdad?, que su pueblo no está preparado. Y el Señor en su bondad, mire, en vez de venir y llevarse a los que Él dice, ya, este recto me lo llevo, y saca a la iglesia de la tierra, ¿sabe lo que hace? Mire, está esta pandemia. Para que a ver si a través de esto muchos se sienten, ¿verdad?, orillados y se arrepienten. Esto viene de Dios. Esto no lo mandó el diablo no tiene poder. Nadie puede manipular las cosas. Algunos creen que sí, pero no es así. Ellos creen que el hombre es limitado. El hombre no tiene autoridad, cree que tiene, pero solo juega.
ni Satanás tiene autoridad. Usted sabe que Él perdió su autoridad en el Calvario, en la cruz. Él está bajo los pies del Señor. El Señor es por sobre todo. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta el cielo. Y tenga claro esto. ¿Quieren saber por qué pasa esto? Se preguntan, ¿de dónde viene esto? Viene de Dios. Esto viene de Dios. Para que su iglesia se arrepienta. No nos saltemos la iglesia, decir, no, el juicio para el mundo, no. Es el juicio de Dios primero para su iglesia, para que se arrepientan, para que ordenen sus caminos, para seguir puliéndonos, para prepararnos, para tenerlos listos, para tenernos prestos para lo que se viene. Y por supuesto también para que el mundo, ¿verdad?, se arrepienta. Para que ellos en medio de su desesperación, de su desolación, busquen a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de estar preparados para tenderle una mano. No solo de ayuda, sino para transmitirle el Evangelio, la salvación. Para eso, el Señor tiene que pulir su iglesia. Porque Él viene por nosotras. Él viene por nosotros, por su iglesia. Y Él es santo, puro, majestuoso. El ser humano debe de entender lo que es Dios, que es sublime, que no se compara con nada ni nadie, que donde hay pecado, Dios no tiene nada que ver con eso. Si está Dios, no hay pecado. Si está Dios, hay pureza. Si está Dios, hay santidad. Por eso el Señor, y es en su misericordia, pule a su pueblo a través de esto para que su pueblo le busque. Porque como le decía, Él viene a buscar su iglesia sin mancha, sin arruga, hermanos. Una novia perfecta. Ahora le pregunto, ¿está usted perfecta? ¿Está usted perfecto? ¿Está usted en la familia preparados? Mejor no respondamos. ¿Qué podríamos decir? ¿Quién se atreve a decir yo estoy listo? Por eso mis hermanas deben esforzarse. No puedo seguir con la serie como si nada, si primero no les explico esto. ¿Cuántas de ustedes han menospreciado las cosas de Dios? Se les ha hecho fácil. No hago, no voy, da lo mismo. ¿De dónde? No, eso no puede seguir. Hay que cambiar, hermanas. ¿Cuántas de ustedes, mire, eligieron a sus esposos? Se pelearon con todo el mundo por ellos y ahora los desprecian. No los valoran. No los consideran. No ven nada de valor en ellos. Esa no es la actitud. ¿Cuántas de ustedes a lo mejor anhelaban hacer una familia, tener hijos y dijeron, yo voy a tener hijos y voy a ser diferente con ellos, no como fueron conmigo, y ahora tienen a sus hijos solos? Los cuida otra persona. Hoy día no, porque están orilladas y obligadas a estar en sus casas. ¿Cuántas de ustedes dijeron, yo me voy a guardar y voy a cuidarme? Voy a buscar la santidad, y a la primera, ¡pum!, cayeron. Y se les olvidó todo lo que habían prometido de buscar la santidad, de buscar el camino del Señor, de esforzarse, de mantener un corazón limpio, un cuerpo también para Él, entregado a Él, porque es templo del Espíritu Santo, sin pecados, sin vicios. ¿Cuántas dijeron y no lo hacen? ¿Cuántas han hecho promesas al Señor de fidelidad, de estar, de ser, de ir, de servirle? Y a la primera hacen su berrinche. No, que no pueden, que no quieren, que ya no pueden seguir. ¿Seguir de qué, hermana? ¿Seguir de qué? El servicio a Dios, la iglesia de Dios, le digo algo, no es carga para sus hijos de verdad, los que se han arrepentido y nacido de nuevo. Es un deleite. Para sus hijos de verdad es un deleite servirle. Entienden que es un privilegio. Entienden lo que significa, se sienten honradas. Sienten que Dios está ahí en cada detalle. Y así es. Debemos, hermanas, arrepentirnos. Yo las animo y quiero, como le decía, dejarle claro, antes de terminar, el hecho de que todo esto, para que usted ya no tenga dudas, viene de Dios. Con muchos pastores concluimos, esto viene de Dios. Pero acuérdese que el juicio primero para su casa. ¿Quién es su casa? Cada una de ustedes son la casa del Señor. Cada uno de nosotros somos la casa del Señor. Su pueblo somos la casa del Señor.
Y si usted ve por ahí un montón de desvíos y gente que sigue en las mismas cosas, usted siga su camino. No se fije en eso, porque muchos van a seguir sus caminos así como si nada. Y ni siquiera piensan o analizan si lo que ellos hacen está bien o está mal. Ellos se sienten que están bien. Pero nosotras no podemos seguir así y no podemos ser así. Hay que enderezar las veredas, hay que arrepentirse cada uno. Cada uno. Y mire, para muchos todo esto que ocurre es malo, pero sabe que tiene cosas buenas. Por mucho tiempo en la historia la familia reunida, esposo, esposa, hijos. ¡Wow! Se acabaron las jornadas largas de los colegios, que los niños llegaban exhaustos. Ahora usted tiene que involucrarse en el estudio de sus hijos. Algunos ya no quieren más guerra. Pero qué hermoso, eso es lo que deberíamos haber hecho siempre. Los esposos ya no llegan tarde, llegan temprano. Algunos están ahí y tienen que esforzarse, ser el ejemplo y la cabeza que Dios dice. Y la mujer ya no puede salir, ay, vamos a comer al mall. Ay, compremos esto, compremos hamburguesas. ¿Qué tiene que hacer? La mujer ahora tiene que cocinar todos los días porque si hasta se va al restaurante, no se puede o se puede contagiar. Si usted tiene cuidado de su familia, respeta las normas de sanidad del gobierno. Lo que nos lleva a no andar por ahí buscando cachureos, digo, no comida chatarra, sino que tiene que hacer la mujer todos los días cocinar. Y ahí como van algunas batallando les cuesta. ¡Wow! Hay muchas cosas, mis hermanas, que son buenas. Los malls están cerrados. Algunas están tristes. Bueno, me voy a incluir. Algunas estamos tristes, ¿cierto? Ya no están los malls, los esposos están felices porque dicen, ya no puede gastar el dinero que ni siquiera tenemos. Y ahí, mire, la esposa, ay, echo de menos el mall. ¿Para qué? Para afanarte, para gastar en cosas vanas. Miren lo que tiene que pasar, hermanas. Hagan un análisis de todo esto. Yo les animo a que tomen lo bueno de esto. Y deseo de todo corazón que Dios toque sus corazones, que el arrepentimiento venga tan grande a sus vidas, que ocupen este tiempo que están en sus casas. ¿Sabe para qué? Para llorar hasta lo que más no pueda. Hasta que entregue y deje todo ahí. Y cuando usted se levante, pueda encaminar sus veredas. Y pueda tomar decisiones importantes cuando llegue el momento. Y no que usted se sienta así solo por ahora y después pasa esto y todos vuelven a lo mismo. No debemos de hacer eso. No debemos de caer en eso. Debemos de hacerlo a la manera de Dios. Así que mis hermanas, yo les animo a que se esfuercen, a que vean lo que Dios está haciendo en este tiempo. Seamos entendidas, entendidos todos. Reconozcamos lo que Dios está haciendo y tomemos la palabra como corresponde, con seriedad. Cada palabra, cada letra, cada punto, cada coma, como debe de ser. No con desvíos, sino como debe de ser. Y para terminar, le dejo entonces, mire cómo dice, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Quédese en su casa. Tómelo de parte de Dios. No ande de rebelde, quédese en su casa. Para que usted ayude y aporte a todo esto que se quiere hacer, porque todo esté, ¿verdad? Sanitizado, para que todo, ¿verdad? Quede libre y este virus, ¿verdad? Baje, decante y podamos seguir. Mire, el Señor diciendo, pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo. Este breve tiempo, Dios sabe cuánto es, porque ya sabemos que nuestros tiempos no son los de Dios. Pero ya sabe que Dios nos tiene así, para que obedezca, por favor. Dice, hace esto hasta que haya pasado el enojo del Señor, hasta que el Señor haya cumplido, ¿verdad?, sus planes. Quédate ahí, tranquilita. Quédate tranquilita. Y luego el 21 dice, miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. ¿Pecados de quién? De todos nosotros. Los primeros entonces que debemos de analizar nuestros caminos, y no solo analizarlos, sino cambiarlos, ir en pos de lo que Dios quiere, somos nosotros, su pueblo, sus hijos, los que levantan la bandera de Cristo, esos. Cada una de nosotras, mis hermanas, ordenemos nuestros caminos, hagamos las cosas bien, lea, analice la palabra, todo lo que usted ha estudiado de cómo es la conducta de una mujer, de una hija de Dios.
y vaya en pos de eso. Analicemos entonces esto hasta que haya pasado. Esto va a ocurrir. Dice que la tierra no seguirá escondiendo los asesinatos, los muertos. Lo vamos a ver con nuestros ojos mientras ocurre todo esto. Dice que van a ser vistos y que los sacarán, dice, a la vista de todos. Lo que está ocurriendo, los cuerpos de los que ya han muerto. Muchos, hermanas, han muerto. Mire cuántas muertes en distintas partes del mundo. Sin duda, seguirá pasando. Mientras esto pasa, tratemos de llevar el evangelio con honor en el corazón, de llevar un evangelio puro. ¿Cómo se hace esto? Viviendo. Su palabra dice que si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, dice que si lo buscaran y que si se humillaran y que buscaran su rostro, dice que Él va a escuchar desde los cielos y dice que Él va a sanar la tierra. Muchos creen que esta humillación de su pueblo es orar. Y sí, sin duda es orar. Claro que sí. Orar sin cesar, como me decían alguna hermana, orar sin cesar, me escribían. Hay que hacerlo, hagámoslo, hay que hacerlo, cada uno en sus casas, donde usted esté, orar, ocupar tiempo para orar. Pero le voy a decir, esta es la verdadera humillación del pueblo de Dios, el arrepentimiento. Podemos orar mucho, doblar nuestras rodillas, hacer grupos familiares, hacer online, oremos, sí, pero si hay orgullo en el corazón, si hay desobediencia, si hay arrogancia, si hay rebeldía, si en el fondo igual voy a hacer lo que se me antoja, no obedezco la palabra, ¿es humillación? Le pregunto yo, ¿es humillación? Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se pone humilde, si mi pueblo se arrepiente, reconoce sus malos caminos y dobla sus rodillas, pero de corazón, de verdad, dobla también, inclina su cabeza, su corazón, todo a los pies de Cristo y cambia sus caminos y deja de hacer lo que está malo delante de Dios, deja de vivir monótonamente como si esto fuera un juego y mejor se vuelve a Dios, se pone humilde, pone un corazón humilde, sencillo y obedece su palabra y la escucha y la aprende. Si se humillare mi pueblo, es decir, si se pone humilde delante del Señor, si se pone humilde a su palabra, si se pone humilde a los que le enseñan, si se pone humilde a los que le están instruyendo, todos nosotros, si somos capaces de comprender lo que la palabra está hablando, lo que el Señor está diciendo, y enderezamos nuestros caminos y nos volvemos a Él y cambiamos nuestras actitudes, ahí realmente vamos a ser humildes. Esa es la verdadera humillación del pueblo de Dios. Un pueblo arrepentido, un pueblo que cambia, un pueblo que deja las cosas del mundo. Un pueblo que se vuelve a Dios, que se aferra a lo espiritual, que le busca. Ahí, mire, si usted ora y dobla sus rodillas, dice que el pueblo humillado, de corazón, de verdad, dice que el Señor va a escuchar desde el cielo. Y dice que Él va a sanar la tierra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos escuche. Y con todo mi corazón, mi hermana, deseo que usted reflexione de sus caminos y que todos podamos reflexionar. Todo su pueblo debe hacerlo. Pero hagámoslo nosotras. Ordene sus veredas, ordene sus caminos. Póngase humilde, sea sencilla en sus conductas, en su manera de hablar, todo lo que haga. Y que el Señor tenga misericordia, como lo ha tenido hasta ahora. Y que además nos ayude para poder predicar el Evangelio a toda, dice, criatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted quiere predicar el Evangelio a su mamá, a su tía, a su prima, amigos, familiares, a los que trabajan con usted, los ve desolados, los ve cansados, los ve asustados. Viva, ordene sus caminos, arrepiéntase usted para que lo que usted les diga, les predique sus palabras,
puedan hacer un efecto.